Segunda lección sobre San Pablo. Encomendémonos a la Santísima Virgen María en esta reflexión paulina. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, queridos hermanos, página 34, el subtítulo Apóstol por vocación de la Carta a los Romanos, el capítulo 1, versículo 1. Vamos a hablar del llamado de San Pablo, la vocación. Es como la vocación del profeta, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento el profeta es llamado, a eso se le llama la vocación del profeta en el estudio bíblico. Bien, en las palabras de Festo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, dice: un difunto llamado Jesús, de quien Pablo sostiene que está vivo. Cerramos paréntesis en esta reflexión, en este texto. Y estas palabras también pues las podría haber hecho suya el propio San Pablo antes de su conversión, refiriéndose a los cristianos, ¿verdad? Porque acuérdense pues que esta reflexión, un difunto llamado Jesús, de quien Pablo sostiene que está vivo, era la creencia de los paganos, pues que nunca creyeron en Jesús, y los mismos historiadores antiguos así se refieren pues a los cristianos. Los cristianos adoran a un tal Jesús que dicen que está vivo. Entonces es la experiencia de San Pablo. En efecto, entonces, en la experiencia del camino de Damasco, esta experiencia consistió esencialmente en esto, de que ese Jesús a quien Pablo consideraba definitivamente muerto, se le presentó repentinamente vivo y lleno de gloria. Porque le dice Jesús en los Hechos de los Apóstoles capítulo 9, yo soy Jesús a quien tú persigues. San Pablo no le ha buscado, San Pablo ni se ha preparado para este encuentro. Al contrario, San Pablo ha luchado ferozmente contra los cristianos y contra su evangelio. Y sin embargo, el resucitado irrumpe en su vida y San Pablo queda apresado por Cristo Jesús, y lo dirá él en la carta a los filipenses, ¿verdad? Todo su ímpetu, ese brillo, toda su actividad que tenía San Pablo, su actividad misionera, todo esto arranca de este hecho. ¿Y cuál es el hecho? Él tiene conciencia clara de que no es apóstol por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Y lo dirá él mismo. Recuerden que estamos reflexionando en la vocación del profeta, en este caso en la vocación de San Pablo, de su misma autobiografía que él reseña en todas sus cartas, ¿verdad? Entonces, en la primera carta a los Corintios, pues San Pablo dirá que él es apóstol no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios que lo ha llamado. Y San Pablo por eso sabe muy bien que es llamado como apóstol en la primera carta a los Romanos, exactamente como lo había sido los 12 discípulos de Jesús, porque a San Pablo lo ha llamado el mismo Jesús que llamó a los apóstoles. Y lo mismo que ellos, para San Pablo, ha sido un llamado por su nombre, dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Entonces, el hecho de haber sido llamado por gracia, en la primera carta a los Gálatas dirá San Pablo que no quita fuerza a esta vocación paulina, sino todo lo contrario. Este llamado pone más de relieve la iniciativa absolutamente gratuita de Dios, que llama no en virtud de los méritos contraídos, sino por su propia benevolencia. Porque Dios tiene misericordia con quien Él quiere, dice San Pablo. Por esto, entonces, de hecho, San Pablo no dejará de maravillarse y de sorprenderse a lo largo de toda su vida de que haya sido llamado precisamente él. Y le dirá a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, le dirá: a mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor,
un insolente, un maleante, diría yo, con los mismos cristianos. A mí me ha llamado. Entonces es una cuestión que siempre lo tendrá sorprendido y maravilloso de esa benevolencia infinita de Dios. Entonces toda su predicación acerca de la gracia brotará, esa predicación de San Pablo brotará de esta misma primera experiencia y la experiencia fundante de la vocación de San Pablo, porque dirá él mismo: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia fue para que en mí primeramente se manifestara Jesucristo y Jesucristo se manifestara con toda su paciencia y que sirviera a San Pablo de ejemplo a los que habían de creer en este Jesucristo maravilloso que se le reveló a él. Se lo dice a Timoteo en su primera carta, ¿verdad? Entonces, San Pablo sabe que esta llamada, esta vocación suya, que tan en contra va de sus convicciones anteriores y de su conducta pasada, lo dice a los Gálatas en el capítulo 1, que no es algo casual, sino que hunde sus raíces en la misma eternidad, en la misma benevolencia eterna de Dios. Porque San Pablo tiene conciencia de que en realidad ha sido separado por Dios. Quiere decir esto que San Pablo, Dios lo ha separado del mundo de los maleantes para servirle a Dios, ¿verdad? Por eso San Pablo se siente separado del mundo por Dios, ya incluso lo dirá él a los Gálatas desde el mismo seno materno. Él, tan buen conocedor de las Escrituras, San Pablo, también podía aplicarse a sí mismo estas palabras dirigidas por Yahvé al profeta Jeremías, cuando le dice en Jeremías capítulo 1, antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieras te tenía consagrado. Entonces, unas palabras que el mismo San Pablo las toma para sí mismo. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, una frase de San Pablo que con estas palabras sintetiza y resume lo acaecido, lo que le sucedió a él en el camino de Damasco. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Sin entrar en detalles de lo que sucedió por fuera, San Pablo da a entender que la llamada de Dios ha sido fundamentalmente una llamada interior, porque dice: tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Ese en mí quiere decir dentro de mí, en mi interior, como una iluminación, como una revelación por la que San Pablo ha visto a Jesús, y él lo dirá en la primera carta a los Corintios capítulo 9, y le ha conocido como Señor e Hijo de Dios. Es decir, San Pablo no solo ha comprobado que Jesús está vivo, sino que ha entendido quién era ese Jesús, lo cual solo es posible por revelación de Dios, porque recuerden que el Evangelio de San Mateo así lo refiere en el capítulo 16, y nadie conoce al Hijo, solo a los que el Padre quiera revelárselo. Entonces es un sentimiento que tiene San Pablo de la predilección que ha tenido Dios con él, y por medio de la cual pues él ha sido iluminado como una luz interior para que él pudiera entender quién era ese Jesús que le hablaba, porque cualquiera que Jesús le hable y no tenga la luz divina para comprenderlo no entenderá. Como hoy por hoy sucede, ¿verdad? Que muchos hablan incluso de los extraterrestres porque no creen en Dios, muchas cosas inventan. Por lo tanto, San Pablo, apóstol por vocación, aún reconociéndose indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios, le dice a los Corintios en el capítulo 15, San Pablo no puede dejar de afirmar que se le apareció Cristo resucitado exactamente igual que se les había aparecido a los 12 discípulos y a los demás discípulos de Jesucristo. Y esta aparición o revelación ha sido un desbordamiento de luz en su corazón.
El corazón de Pablo quedó iluminado divinamente, porque Dios mismo ha hecho brillar en su corazón la luz de Cristo. Lo dirá San Pablo, pues, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Y este brillo, esta luz del alma de San Pablo ha sido de tal intensidad que ha trastocado la vida de San Pablo, ha dado un vuelco de 360 grados y ha dado un vuelco también de todos los valores que tenía San Pablo, ¿verdad? Él, que tenía motivos para confiar en lo humano por su ascendencia hebrea y que era intachable en el cumplimiento de la ley santa dada por Dios a través de Moisés, lo dice en la carta a los Filipenses, lo refiere eso, que él está totalmente trastocado porque la luz de Dios lo ha transformado, ¿verdad? Porque él tenía motivos humanos para hacer para confiar en todo lo que él hacía antes de su conversión. Y San Pablo por eso hace esta sublime confesión. Dice, lo que era para mi ganancia, todos los conocimientos hebreos, fariseo, conocedor de la ley, todo lo que era San Pablo, lo dirá entonces, lo que era para mi ganancia, lo he juzgado una pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, le dice a los Filipenses en el capítulo 3. Entonces, San Pablo incluso renuncia hasta su puesto dentro de las filas de los fariseos porque él tenía mucha influencia en los gobernantes eclesiásticos, digámoslo así, de su tiempo. Él renuncia a todo porque lo que le ha pasado a él es algo tan sublime que no lo puede cambiar por nada. Entonces, a partir de ese momento, cuando San Pablo se presenta en los areópagos distintos de su caminar por su evangelización por todo el mundo, por ejemplo, cuando él se presenta en el areópago de Atenas y en los demás areópagos del inmenso imperio romano, no será un predicador más de doctrinas nuevas o desconocidas, sino que San Pablo será el testigo de un Cristo vivo y glorioso que ha transformado su existencia. Lo mismo que le pasó a Moisés, le pasó a San Pablo. Entonces dice, él mismo lo explica y te pone aquí el texto del Éxodo para que podamos hacer una comparación del encuentro que tuvo Moisés con Dios. Entonces ahí se compara San Pablo, y esta comparación va más allá de la magnificencia que pudo haber tenido la manifestación divina con Moisés. Dice San Pablo que fue de una manera incomparablemente más perfecta que el encuentro que tuvo Moisés. Ese encuentro que tiene San Pablo es mucho más perfecto. ¿Por qué? Porque acuérdense que Moisés solo miró las espaldas de Dios. Sin embargo, San Pablo lo miró cara a cara. San Pablo será testigo de ese Cristo que ha visto él mismo cara a cara, ¿verdad? Se le presentó a Cristo. Y como un reflejo, San Pablo reflejará su gloria en su rostro y con toda su vida, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. O sea que San Pablo es un reflejo, así como Moisés tenía la cara luminosa cuando se encontraba con Dios. San Pablo también tendrá ese brillo en su ser, porque él refleja la gloria de Dios en su vida, ¿verdad? Para que yo lo anuncie entre los gentiles, dice a los Gálatas capítulo 1. Y entonces la llamada de atención nos tiene que llamar la atención más bien que en San Pablo el encuentro con Cristo y la llamada a ser su apóstol y a anunciar el evangelio, todo esto va inseparablemente unido. Así aparece en el mencionado texto
autobiográfico de San Pablo cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 1. Y así también aparece en los 3 relatos de su conversión que nos presenta San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí podemos revisar, pues, con las citas que da el texto, los momentos en que San Lucas relata, pues, ese proceso que estuvo San Pablo en su conversión cuando se encontró con Jesús en el camino de Damasco. Por lo tanto, pues da la impresión de que al encontrarse San Pablo con Jesucristo, Pablo ha encontrado el tesoro escondido al que se refiere el Evangelio de San Mateo capítulo 13. Y también San Pablo puede ser como la mujer de la parábola del capítulo 15 de San Lucas, que esa mujer que cuando encuentra la moneda perdida, siente la necesidad de contar a todo el mundo que él ha encontrado, pues, esa gran moneda, ese gran tesoro, ese algo que es de gran valor para él, que haberse encontrado con Cristo. Entonces, evangelizar es esto: llevar a los hombres un anuncio gozoso, entusiasmante y contagioso. La buena noticia es la palabra misma de Cristo, ese Cristo enviado por el Padre para la salvación del mundo. Y en esto San Pablo, que ha experimentado en sí mismo la alegría producida por el encuentro con Cristo, San Pablo experimenta también el impulso incontenible de transmitir esa dicha, esa alegría que ha tenido, ¿verdad?, él mismo, y que se la quiere transmitir a todos los que él se encuentre. Por eso él irá a todo el mundo, así como Pedro, así como San Juan. El mismo San Pablo podría decir: no puedo callar lo que he visto y lo que he oído, ¿verdad? Así decían San Pedro y San Juan el evangelista. Entonces San Pablo también toma para sí estas palabras en su misma predicación, en su mismo testimonio de vida, en su incansable peregrinación por el mundo entero, anunciando la alegría del evangelio, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Más aún, San Pablo siente la llamada a evangelizar a los gentiles, es decir, a aquellos que los judíos consideraban por definición los pecadores, los que estaban fuera del pueblo de Israel. Lo dice en el libro de los Gálatas, al capítulo 2. Pues no conociendo la ley, mucho menos podían cumplirla los paganos. San Pablo, por su parte, que sabe que todo lo que le ha sucedido a él es humanamente inexplicable, y que lo que le ha sucedido a él ha sido fruto del amor gratuito y misericordioso de Jesucristo. Por eso San Pablo entenderá claramente que esa salvación es ofrecida de manera igualmente gratuita e inmerecida a todos, sean quienes sean, porque Cristo murió por los pecadores, es decir, por todos los hombres de todo el mundo. Es una cuestión que Pablo la comprendía de tal manera que él no podía quedarse callado ni quedarse en las fronteras, pues, del pueblo de Israel. Él tenía que salir fuera de los muros de Israel a anunciar la alegría de la salvación al mundo entero. Segundo tema de San Pablo. El título es Somos colaboradores con Dios, de la primera carta a los Corintios, del capítulo 3. San Pablo, consciente de su indignidad y de que ha sido misericordiosamente investido por este ministerio, lo dirá en la segunda carta a los Corintios. San Pablo sabe que su misión consiste nada menos que en ser colaborador de Dios. Esa es la frase clave de este segundo apartado. Somos colaboradores de Dios, dirá San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Esta misión tan sublime la vive ante todo con gratitud y admiración.
Es una de las connotaciones de la forma de ser de San Pablo. San Pablo es un hombre profundamente agradecido, profundamente admirado por ese don que ha recibido a través por Cristo, ¿verdad? Porque él dirá en gratitud y admiración: soy, gracias a Cristo Jesús, que se fió de mí y me confió este ministerio. Por eso soy ministro, colaborador de Dios. Lo dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Y también cuando escriba a Timoteo, ya en los últimos años de su vida, San Pablo no ha dejado, ya de mayor, no ha dejado de admirarse ante este hecho increíble de que él era colaborador de Dios. Y decía él mismo: se confió de mí. Dios le ha llamado a colaborar íntimamente consigo y ha puesto en sus manos la redención operada por Cristo, y les ha confiado también a San Pablo en sus labios la buena nueva de la salvación. Entonces es un profundo asombro el de San Pablo, y expresará que el Dios infinito se ha confiado de mí, dice San Pablo, un hombre débil y pecador. Entonces, la de San Pablo es una admiración que alcanza su grado culminante por el hecho de que está en colaboración con Dios. Y esta colaboración consiste nada menos que en ser administrador de los misterios de Dios. ¿Qué significa eso? Es el que puede transmitir las gracias que Dios quiere derramar al mundo entero. Las quiere transmitir a través de la persona y de la labor misionera de San Pablo. Y él lo dirá en la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Entonces, según las costumbres de la época, el administrador o el ecónomo, es decir, el encargado de la casa, gozaba de la plena conciencia de su dueño y disponía el administrador de sus bienes y le representaba al exterior, sobre todo en lo referente a los bienes materiales del propietario. Lo refiere San Lucas en el capítulo 2, el Salmo 105 también. Entonces, Dios se fía de San Pablo y de su gestión al frente de su casa y pone en sus manos la administración no solo de unos bienes materiales, sino de sus mismos misterios. ¿Cómo no vivir esa gratitud y esa admiración continua en San Pablo, verdad? Porque él se sentía que no solamente era más administrador de las cosas materiales de Dios, sino de los misterios de Dios. ¿Y cuáles son los misterios de Dios que Pablo quería transmitir? La redención operada por Cristo Jesús para la salvación de toda la humanidad. Entonces, esta conciencia que tenía San Pablo de ser colaborador de Dios le hace además vivir en la humildad más profunda y radical, porque él, considerando la grandeza de la misión que le había sido confiada, él exclamará: para eso, ¿quién es capaz? Dirá San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Entonces, el apóstol verdadero experimenta agudamente su incapacidad. Todos sus valores y cualidades son radicalmente insuficientes en orden al altísimo encargo recibido. Yo por eso veo que la gran dignidad sacerdotal que tienen los ministros de la iglesia. Por eso es Dios mismo quien llama al apóstol a ser su colaborador. Quien le reviste de fortaleza es Dios mismo, y así le pasó a San Pablo, y él lo referirá en la primera carta a Timoteo capítulo 1, y que dice también San Pablo que él lo capacita al administrador, que Dios lo ha revestido de fortaleza. No que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad, decía San Pablo, viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza. 2 Corintios 3. Dios, el único suficiente,
el único que tiene el poder viene en ayuda de sus colaboradores para hacerles partícipes de su suficiencia. Dios, que es infinito en poder, transmite su poder, digámoslo así, a todos sus colaboradores para que ellos puedan transmitir la salvación a quienes Dios quiere dirigir, la verdad. Entonces San Pablo, ese es el motivo de su gran admiración, de su gran expectación, de su profunda y radical humildad. Pablo sabe que en esta colaboración debe trabajar duro hasta dejarse la vida, incluso hasta entregar la vida. Y nosotros sabemos hasta qué punto se gastó San Pablo, hasta qué punto se desgastó por sus cristianos, ¿verdad? Y nosotros podemos revisar la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, aquí, ahí donde vemos que San Pablo entregó totalmente su ser, su vida y su misma muerte. Pero San Pablo sabe también que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino que Dios es el que hace crecer, dirá en la primera carta a los Corintios. Entonces San Pablo no niega su trabajo, ni el de los demás apóstoles, porque él dirá, yo planté, Apolo regó, pero afirma categóricamente que fue Dios quien dio el crecimiento a las plantas, dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Y podría haber dicho con el salmista, San Pablo podría haber dicho estas frases del Salmo: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Entonces es una expresión que San Pablo siempre tendrá presente al ejercitar su profunda humildad. Por eso, cuando hablamos apasionadamente, le salgan las palabras y dice, he trabajado más que todos ellos, San Pablo matizará inmediatamente, pero no soy yo, sino que es la gracia de Dios conmigo, la gracia de Dios en mí. Lo dice a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Entonces, ciertamente San Pablo ha trabajado incluso más que los demás apóstoles, pero colaborando con la gracia. El sujeto y el protagonista principal ha sido Dios mismo, que mediante su gracia ha incorporado y ha asumido a San Pablo en la tarea evangelizadora. No ha sido principalmente él, aunque con la ayuda de la gracia, sino ante todo la gracia misma que lo ha capacitado, que lo ha fortalecido y que lo ha sostenido. Por eso entonces, cuando los corintios se queden detenidos en los hombres y admirando y alabando a tal o a cual evangelizador, Pablo les cortará por lo sano y les dirá, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Ni el que plante es algo, ni el que riegue es algo, nadie es nada. Lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Y quedarse en los hombres, por lo tanto, es desviar y es desvirtuar su condición de colaborador de Dios, porque es Dios el que hace la obra. Y no podemos olvidar, por lo tanto, que el único Salvador es Jesucristo, referirá el mismo San Pablo. Entonces, por otra parte, la condición de colaborador de Dios despierta también en San Pablo un profundo sentido de responsabilidad, pues lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles, dirá él en la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Es una responsabilidad ante Dios, dice San Pablo, responsabilidad ante Dios, porque mi juez es el Señor. O sea, Dios me va a juzgar de que yo haga con fidelidad la encomienda de la evangelización. Entonces, responsabilidad de quien sabe que tiene confiado el santuario de Dios, es decir, la comunidad de los cristianos, la iglesia, que puede quedar dañada incluso o destruida por un mal colaborador. Entonces, si alguno destruye el santuario de Dios, dirá el mismo San Pablo, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado
y ustedes son ese santuario, le dice a los Corintios en su primera carta en el capítulo 3. Entonces, ese sentido de responsabilidad que le lleva a San Pablo a advertir también a los demás y a abrirle los ojos respecto a la seriedad de su colaboración con Dios, dirá, mire cada cual cómo construye, dice a los Corintios capítulo 3, primera carta. Pues el resultado depende de que uno colabore en la construcción del templo santo de Dios, que colaboremos con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno o con paja, dirá en la primera carta de los Corintios capítulo 3. Y al final se pondrá de relieve el valor y la duración de la construcción de cada uno, de cada cual. Todo lo que hagamos, el Señor lo valorará, si fue de oro, de plata, o fue de madera, o fue de paja, o fue de lodo. Solo lo que pase la prueba del fuego perdurará eternamente. Lo demás desaparecerá como el humo. En realidad no habrá construido nada aquel que no construya con piedras preciosas, como podríamos decir pues en esta comparación paulina. Sin duda que el consejo que San Pablo daba a los cristianos de Filipo de trabajar con temor y temblor por su propia salvación, dice en los Filipenses capítulo 2, eso lo aplicará a sí mismo, también en cuanto él era ministro de Cristo. En toda su vida San Pablo y en su actividad misionera jamás actuaba con ligereza, siempre iba de puntilla, con los pies bien puestos en la tierra, sabiendo que Dios es quien obra en nosotros el querer y el obrar, como bien le parece a Dios, dice San Pablo en la misma carta a los Filipenses. Procuraba también acoger y secundar responsablemente la acción de Dios, evitando echar en saco roto la gracia de Dios. Tanto cuidado, pues, tendríamos que decir aquí que tuvo San Pablo en su misma labor misionera, que él actuaba con temor y temblor de no hacer las cosas mal hechas, porque el que hace la obra es Dios, y si nosotros construimos o deconstruimos, hacemos las cosas mal hechas, pues seremos medidos, ¿verdad? Podemos ser muy responsables de las cosas mal hechas, o que echemos las cosas de Dios en saco roto, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Y finalmente, en su condición de colaborador de Dios, lo que le daba a San Pablo autoridad para hablar a los hombres, pues lo hacía no en nombre propio, sino en nombre de este Dios, que era el protagonista principal de su vida. Como cooperadores suyos que somos, los exhortamos, decía San Pablo a los Corintios en la segunda carta. El apóstol San Pablo solamente secunda la acción y el impulso de Dios, y su palabra no lo sustituye con su propia iniciativa. San Pablo tenía mucho cuidado en eso. Actúa porque Dios actúa en su misma dirección y en su mismo sentido. Nunca fue contrario entonces a la vocación a la que Dios lo llamó. Y con esa convicción y con ese maravillarse de ese don recibido, él al sentirse indigno, él se sentía una gran responsabilidad para ser un verdadero colaborador de la gracia de Dios, que es la que actúa en la salvación de toda la humanidad. Bien, veamos el tercer numeral. Embajadores de Cristo, segunda carta a los Corintios capítulo 5, el tercer subtema. San Pablo, embajador de Cristo, la página 39. Llamados por Dios y constituido colaborador suyo, San Pablo expresa la conciencia que tiene él de su misión. San Pablo tenía la conciencia bien clara de cuál era su misión: ser colaborador de Dios, embajador de Cristo, considerándose embajador de Cristo San Pablo, ¿verdad? Entonces, como hoy,
el embajador es alguien que ha recibido la delegación plena de poderes por parte de aquel que le envía, hasta el punto de actuar en su nombre. Entonces, consciente de ser embajador personal de Jesucristo, San Pablo sabe que Dios exhorta a través nuestro y puede exclamar con toda energía. San Pablo dirá: en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Yo les suplico, dice San Pablo, en nombre de Jesucristo, reconcíliense con Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y es tal su conciencia de actuar siempre y en toda circunstancia en nombre de Cristo, que incluso estando prisionero sigue considerándose a sí mismo embajador suyo, aunque sea entre cadenas. Él lo dirá en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 20. Estoy encadenado por Cristo, dirá el mismo San Pablo cuando estaba en la cárcel. Entonces, la misma realidad expresa el término apóstol. El que es apóstol tiene que vivir como apóstol, que es el que usa con más frecuencia San Pablo, hasta el punto de que solo está ausente en 3 cartas, ¿verdad? En la segunda carta a los tesalonicenses, a los filipenses y a Filemón. En todas las demás cartas, ya desde el saludo, San Pablo se presentará a sí mismo como el apóstol de Jesucristo, o sea, el embajador de Cristo. Siempre tuvo esa conciencia de que Cristo lo tomó para sí, para su servicio. Apóstol significa no solo enviado, sino enviado oficialmente y con plenos poderes. Ese es el sentido que tiene la palabra apóstol, que es enviado con plenos poderes. En cierto modo, el enviado entonces se identificaba con aquel que lo enviaba, hasta el punto de que debía ser tratado con el mismo respeto de éste, y las atenciones o las ofensas que recibía el enviado se consideraban hechas al enviante, ¿verdad? Lo mismo que le reclamó Jesucristo al mismo San Pablo cuando su conversión le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué razón? Porque Jesús le está diciendo: si vos perseguís a los cristianos, a mí mismo me estás persiguiendo. Entonces eso mismo se aplica para él, San Pablo, ¿verdad? Porque decía que todas las ofensas que él recibía no eran ofensas para él, sino eran ofensas para aquel que lo había enviado. Y aquí hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando David declaró la guerra a los amonitas y les combatió duramente por haber ultrajado a sus emisarios, ¿verdad? Entonces el rey David envió emisarios, y cuando fueron ultrajados los emisarios, entonces él vengó esos ultrajes a los que fueron sometidos sus enviados, sus emisarios, sus embajadores, digámoslo concretamente. Entonces, con esto, San Pablo empalma con la enseñanza del mismo Jesucristo, que había llamado apóstol a los 12 discípulos, según San Lucas, el capítulo 6. Y les había enviado con su propia autoridad, la misma que él, San Pablo, había recibido, y también la misma que Cristo había recibido del Padre, se la transmite a sus discípulos, incluido San Pablo, porque dirá: como el Padre me envió, así los envío yo, dice el Evangelio de San Juan capítulo 20, cuando Jesús le da la instrucción a sus discípulos: como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes, a todos los discípulos, a todos los apóstoles, pero también a San Pablo, de una manera particular. Jesús los envía en su nombre, y por eso podía decir: quien a ustedes recibe, a mí me recibe, dice Mateo capítulo 10. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza, dice San Lucas capítulo 10. Y como enviados entonces personales suyos, Jesucristo les hacía partícipe de sus mismos poderes. En mi nombre, les dice Jesús a los apóstoles, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, sanarán los enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda alguna, entonces, aquí radicaba entonces la fuerza invencible que tenía San Pablo. No se trataba en él simplemente de energía, de carácter o de entusiasmo por un ideal,
sino de la misma conciencia que él tenía de estar siendo impulsado por Cristo mismo, de que en su debilidad residía la fuerza de Cristo, lo dirá en la segunda carta a los Corintios. Entonces reafirma pues este envío como embajador de Cristo, como apóstol de Cristo. Entonces quizá desde aquí entonces se puede entender mejor el texto de los Gálatas capítulo 2, cuando dice San Pablo: vivo no yo, sino que Cristo vive en mí. Apresado por Cristo Jesús, dice los Filipenses capítulo 3. Desde el momento mismo de su conversión, San Pablo, hasta el punto, el Señor se ha adueñado de su persona, que San Pablo se ha convertido en el sujeto y en el protagonista principal de su propia vida. San Pablo no ha dejado de vivir su existencia humana, por supuesto, pero él mismo percibe que su yo no es ya el sujeto último de su vida, sino que es Cristo, ¿verdad? Sino que es otro. Ese otro es Cristo, que se ha apoderado de él desde dentro, hasta el punto de ser él el que gestiona su vivir y su actuar, como dirá él mismo en la carta a los Romanos. Dios da el querer y el obrar. Entonces San Pablo dirá: no soy yo el que me manejo, es otro el que me maneja, porque otro es el que me da gestionar mi vivir, es el que me da mi actuar. Entonces el apóstol ha quedado identificado con el que le envía, totalmente anonadado, borrado él como apóstol para que sea Cristo el que sobresalga. Ha quedado unido íntimamente y profundamente a Cristo. No se siente enviado por alguien que está fuera de él y que le confía un encargo, sino que San Pablo se siente él enviado por alguien que, viviendo en él, le impulsa desde dentro a actuar. Entonces el apóstol es como una nueva encarnación del Verbo, y así lo siente San Pablo. Cristo prolonga su vida y su actividad en su apóstol, es decir, Cristo vive en mí. El apóstol podría haber especificado: actúa en mí, habla en mí, ora en mí, sufre en mí, ama en mí. Esto es un gran contenido teológico de la experiencia eucarística. No sé si ustedes se acuerdan cuando hemos dicho que Jesucristo, nosotros nos hacemos Cristo cuando comulgamos, para que el resto del día de nuestra comunión nosotros reflejemos el rostro de Cristo. Es lo que le pasa a San Pablo, ¿verdad? El apóstol es como una nueva encarnación del Verbo. Cristo prolonga su vida y su actividad en su apóstol. Al decir Cristo vive en mí, San Pablo, ¿verdad? Él podría haber especificado: actúa en mí, habla en mí, ora en mí, sufre en mí, ama en mí. Esa vida de entrega tan admirable, tan desbordante, tan sobrehumana, encuentra en esto su explicación. Pablo tiene clara conciencia de que el Cristo resucitado que encontró en el camino de Damasco actúa en él y por medio de él. Pablo, poseído por la fuerza infinita del resucitado, se siente impulsado a hablar y a actuar con una fortaleza que no es la suya. Todo su empuje apostólico, toda su audacia, su aguante ante las dificultades, su constante iniciativa para abrir nuevos campos al Evangelio, se explican desde aquí. Sin esto, sin ese Cristo que vive en él, todas sus energías naturales se hubieran agotado, antes o después, ante las numerosas y graves dificultades que Pablo tuvo que enfrentar. Y él hará una gran lista de todo lo que le pasaba a él. Anduve desierto, fui navegante, fui náufrago, me golpearon, me apalearon, me apedrearon, me azotaron, estuve en la cárcel. Tantas cosas que San Pablo experimentó, porque todo tenía la fuerza que le venía del resucitado. También dirá, por ejemplo, a los tesalonicenses:
después de haber padecido sufrimiento e injurias en Filipo, como sabéis, tuvimos valor, apoyados en nuestro Dios, para anunciarles el Evangelio en medio de fuerte oposición, dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. En efecto, seguirá diciendo San Pablo, después de haber sido encarcelado y haber recibido muchos azotes en Filipo, Pablo y Silas, según relata los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, no solo no se desanimaron ni se echaron para atrás, sino que continuaron con energía, una energía indomable, su actividad evangelizadora, predicando en Tesalónica, donde a su vez encontraron persecuciones, dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Después dirá el texto, Berea, Atenas, Corintio, encontrando siempre dificultades, oposición, indiferencia, rechazo, lo cual habría desalentado y habría hecho desistir a cualquiera. Pero no así a los apóstoles, que eran sostenidos por la fuerza y el poder del mismo Cristo. Entonces, por su parte, tenemos que decir que San Pablo sabía bien a quién pertenecía. Estaba seguro de ser apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.